Ampidet. El tema de hoy es la integración terapéutica con las artes expresivas. Y bueno, cuando estamos hablando de integración terapéutica, estamos hablando de una diferente aplicación a la que generalmente se comprende con un trabajo de arte terapia en psicoterapia humanista, por ejemplo. Cuando estamos hablando de integración terapéutica, estamos hablando de un proceso importante donde se están utilizando las artes para poder comprender y asumir y propiamente integrar lo que se ha vivido, hablando específicamente de la psicología transpersonal, lo que se ha vivido en un estado no ordinario de conciencia, un estado expandido. Pero bueno, no quiero quitarle tiempo a nuestra invitada porque les va a encantar. Es una gran amiga, es una persona que yo quiero mucho y estimo y que aparte admiro mucho por el gran camino que han dado, por toda su trayectoria. Ella es Mireya Alejo, es antropóloga de profesión y tiene maestría en psicoterapia con artes expresivas y también una maestría en terapia familiar. Ella ofrece un trabajo de manera internacional y su práctica terapéutica y de sanación está influenciada por el trabajo con curanderas y como antropóloga social aquí en México, en nuestro país, aunque ella reside en los Estados Unidos. Lleva casi 3 décadas de trabajo con estados expandidos de conciencia a través de la práctica de la respiración holotrópica creada por Stanislav y Christina Grof. De hecho, ella es parte del staff de la GTT, de la escuela que iniciaron Stanislav y Stan Grof y Cristina. También, pues, aparte de trabajar con los estados expandidos de conciencia, pues ha trabajado todos estos años con la psicoterapia, con las artes expresivas. De hecho, actualmente ella facilita grupos de trabajo terapéutico con artes expresivas en línea. Está activa, por cuestiones de la pandemia, está activa en trabajos para trabajar en línea. Y también es profesora adjunta del CIIS, la California Institute of Integral Studies, en San Francisco, que es la escuela pues muy reconocida de investigación y de trabajo transpersonal. Y bueno, aquí la tenemos, nos da muchísimo gusto tener a Mireya como parte de Ampidet. Ella nos apoya impartiendo el módulo precisamente del trabajo de integración con las artes expresivas. Y bueno, los invito a conocerla. Denme un segundo para quitar mi anclaje. Ahí está. Pues bienvenida, Mireya. Es un gusto recibirte y nos encanta tenerte aquí. Eres bienvenida en este foro. Muchísimas gracias, Jos. Es una delicia siempre nuestras conversaciones y bueno, ha sido también una delicia participar con los estudiantes de Ampided y dar el curso ahí, ser parte de todo lo que se está formando. Entonces, bien contenta de estar aquí, hoy desde México además. Qué gusto. Aparte, sí, vienes llegando a México. Es un honor que estés aquí después de todo el viaje, de todo lo que implica viajar. Oye, Mireya, cuéntanos, a ver, cuando estamos hablando de artes expresivas, ¿de qué estamos hablando? Sí, mira, el campo de las artes expresivas, es un campo que se desarrolló en los setentas y que realmente es un campo que está sólido en sí mismo. A veces no se conoce y se conoce los diferentes campos específicos de danza terapia, arte terapia, en fin, pero no tanto como profesión, como sistema, el campo de las artes expresivas, que tiene en sí misma ya su base teórica, su base filosófica, y en donde la idea es que estamos trabajando con todas las artes. Entonces, se integran el trabajo que en muchas ocasiones en algunas de las escuelas se conoce como multimodal, porque estamos trabajando con drama terapia, trabajo de teatro, trabajo de arte visual, trabajo de danza terapia, de música, trabajo visual con la palabra, con escrito. Y se hace un trabajo en donde realmente el arte está al centro del trabajo y el arte como un proceso de transformación que nos lleva a
espacios interiores del ser, que en muchas ocasiones no podemos acceder en esta, ¿no? Desde este espacio cognitivo, racional, etcétera, y nos permite conocer y explorar partes del ser humano a niveles de nuestro mundo sensorial también, que es otro lado bien importante, ¿no? Al estar trabajando con las diferentes modalidades que les acabo de mencionar, estamos también invitando que nos da la posibilidad de multimodal de expresión desde nuestros sentidos, ¿no? Entonces, también eso añade toda una riqueza muy grande en el trabajo mismo, una profundidad importante. Y una de los otros puntos, y aquí termino para que sigamos la conversación, pero otro de los puntos bien importante es que apela, por decirlo de una manera, ¿no? A este lado del ser humano que siempre tenemos la posibilidad de responder creativamente, ¿no? Tanto a nuestro mundo interior como a las experiencias del mundo exterior, ¿no? Entonces, realmente el fundamento de este trabajo es que hay esto que es innato en el ser humano, que es el pulso de crear, ¿no? Es el pulso de crear, es algo con el cual los seres humanos nacemos y ha sido parte de la historia de nuestra humanidad de muchas maneras, ¿no? Y incluso en los momentos duros de la humanidad, sea de guerra, de trauma, de diferentes, el proceso de arte y de apelar a esa parte innata del ser humano es una respuesta que es fundamental y primaria, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos bien importantes, del trabajo con las artes expresivas. Es bien interesante eso que dices, Mireya, porque cuando hablamos de algo, cuando tú hablas, mencionas esta palabra multimodal, me lleva a pensar que, claro, por eso cuando se ven las artes y se ve la oportunidad que te da el arte para poder expandir esa creatividad, que la creatividad es aquello que emerge desde la esencia de uno, lo que nos va a resultar de una, tal vez de una inspiración, de una conexión muy profunda con una esencia del ser. Al hablar de multimodal me lleva como a la idea esta parte como completamente expansiva de como venga a ti, hay muchas opciones que te da el trabajo con artes y es libre en este sentido, así lo entiendo, ¿cierto? Es cierto, sí. Y no, de hecho, creo que en este momento es para aquellos que son nuevos al trabajo, es importante decir que no tiene nada que ver con que tengamos facilidades artísticas, ¿no? Y ni que a ese nivel, este es un trabajo que es abierto a todo ser humano como como esta expresión innata de la que hablamos, ¿no? Y esa conexión que hablas con esa libertad interna de crear, que si pensamos cuando somos niños, es, ¿no? El pequeño niño desde muy pequeño empieza a moverse con ritmo, empieza a hacer sonido, hay esa libertad de querer hacer, de querer dibujar, hasta que empieza todo el condicionamiento, ¿no? De que está bonito, que parece, ay, dibujé un ave que se parece o no se parece, empieza todo ese otro mundo, ¿no? De juicio, condicionamiento, etcétera. Pero, cuando vemos la frescura del niño, ahí vemos cómo esta es una energía innata a nosotros, ¿no? Y de ahí que haciendo el puente al trabajo transpersonal que sostenemos mucho acá, ¿no? Cuando una persona está haciendo trabajos profundos de tipo transpersonal, sea la respiración, sea una terapia profunda, etcétera, no es raro que una de las expresiones que se da es a través también del trabajo artístico, ¿no? Viene la necesidad de moverse, la necesidad de cantar, de hacer sonido, em, de ponerte a escribir, ¿no? Una poesía, algo que te inspira. En fin, es una forma en la cual el ser humano busca sentido de una manera, ¿no? Que no solamente interiormente nos permite encontrar camino, encontrar proceso, sino también otra de las grandes
beneficios y partes del trabajo con arte expresiva es que nos da la posibilidad de concretización. Entonces, cuando tenemos una expresión concreta, sea porque tenemos un movimiento determinado o porque hicimos una pintura o porque salió un canto, ¿no? Y ya produce algo exterior que entonces crea la posibilidad, bueno, nos beneficia el proceso tanto en establecer un proceso relacional con la creación, ¿no? Que entonces ayuda a profundizar, a través de símbolos, a través de metáforas, o bien también nos ayuda a anclar, ¿no? Cuando de repente hay un proceso muy grande, muy abierto, como puede ocurrir con el trabajo de estados expandidos de conciencia, el tener algo concreto, ¿no? Que ancla, que concretiza, puede ser una manera de integrar el proceso de una manera muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de una integración, de un estado expandido de conciencia, ¿a qué nos estamos refiriendo, Mireya? A dónde me va a llevar yo el trabajo con el arte? Aparte de anclarme, ¿para qué me va a servir? Me gustaría como un poco profundizar en esa gran diferencia eh, no directiva, completamente, completamente expresiva, que nos va a llevar no a la interpretación, sino a la mera expresión e integración. ¿Qué es integrar un estado de expandido de conciencia? Bueno, el proceso de integración, bueno, es obviamente es un tema enorme, pero, y como tú sabes, incluso yo creé un módulo que de enseñanza para el trabajo con la respiración holotrópica en el tema de integración, ¿no? Pero un poco, sintetizándolo, el trabajo de integración nos permite a través del, ¿no? Al haber tenido o estar teniendo procesos de transformación y de apertura profunda, el proceso de integración nos permite, uno, crear puentes a nuestra vida cotidiana, ¿no? A la vida y al mundo en el que vivimos, que sean traducibles para poder vivir estas experiencias en nuestro mundo, ¿no? Por otro lado, también nos permite incorporizar el proceso profundo que hayamos vivido de una manera en la cual no esté nada más allá afuera, ¿no? Expandido, etcétera, donde es ¿no? Una experiencia, como se dice en inglés, de un high, ¿no? Y que por un momento nos transforma, pero que después regresamos a la vida y no sabemos cómo relacionarnos con los que están cerca de nosotros, no sabemos cómo navegar en el mundo, cómo estar presentes, ¿no? Entonces, el proceso de integración nos permite hacer un trabajo en donde este es otro componente que a mí se me hace bien importante, en donde creamos un proceso casi se podría incluso ver como relacional con el material que emerge, ¿no? Para entonces poder no solamente adueñarnos de él a través de esa incorporización de la que yo hablaba, sino a través de, allí aquí es donde entra el trabajo con las artes de una manera increíble en cómo puede ayudar a encontrar significados más profundos, a poder llevar a entendimientos que a lo mejor no estaban en un momento dado, aplicarlo a nuestra propia historia, a nuestra propia vida, ¿no? Y Ujú. algo que es bien interesante es el uso del proceso de la imaginación en el trabajo artístico y de integración, ¿no? Porque es, de nuevo, la imaginación es la capacidad del ser humano de imaginar es también algo totalmente innato, ¿no? Y en el trabajo con las artes expansivas podemos, a través de la imaginación, encontrarnos con aquellas partes de nosotros que no conocemos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo muy concreto, alguien está contando una experiencia que tuvieron, etcétera, ¿no? Y se les invita a que hagan una imagen, por ejemplo, ¿no? Que reciban el color, la forma y que entren en un proceso de crear una imagen. Al crear esta imagen, puede venir después un proceso en donde haya un diálogo con esta imagen
o en donde a lo mejor la forma en la que están describiendo la imagen tiene sonido y tiene movimiento, que entonces eso nos lleva, por ejemplo, a quererlo llevar a otra modalidad de movimiento, por ejemplo, por poner este ejemplo, ¿no? Y entonces la persona de repente empieza a hacer un movimiento que vino de aquella imagen, pero entonces en el proceso del movimiento estamos incluyendo ya otros sentidos, estamos incluyendo el cuerpo, estamos incluyendo la memoria celular dentro de nuestro cuerpo. Y eso empieza a crear y a hacer que emerja otro nivel de información del que originalmente pudo emerger en esa primera experiencia, ¿no? Y otro nivel de entendimiento. Em, y de ahí te puedes seguir, ¿no? De repente a lo mejor viene un sonido y de ese sonido la persona crea un canto que entonces le aterriza esa experiencia desde otro espacio porque ya está viniendo desde voz, desde el sentido del sonido de la voz. Entonces, ahí es donde, volviendo a la pregunta, el trabajo con la integración, y en combinación con las diferentes artes, ¿no? Crea hace que estas experiencias que podemos tener en un momento dado adquieran vida de una forma en la cual están dentro de nosotros, ¿no? Y en nuestro cuerpo, y nos lleva a profundizar la experiencia, ¿no? Em, y bueno, un último punto también que lo podemos tocar más, pero, que también a mí me apasiona muchísimo de del trabajo, ¿no? Es al tener este producto concreto y haber estado trabajando desde un espacio tan sentido, tan crudo, tan desde el corazón directo de la experiencia, ¿no? Am, puede producir algo en el exterior que es hermoso, que es bello, ¿no? Y ahí también, el proceso de entender y ver a la belleza como algo que nos puede restaurar nuestra alma, ¿no? Por ejemplo, si tuvo la persona una experiencia muy caótica, muy difícil, etcétera, y al estar trabajando con todos estos distintos herramientas, ¿no? De repente puede ser que emerge algo enfrente de nosotros que es hermoso y que además expande el entendimiento de qué es un producto artístico, ¿no? No que tiene que ver con talento, con haber estudiado 1000 clases, sino con algo que viene del corazón verdadero y de la experiencia humana verdadera, ¿no? Y esa belleza nos transforma, nos toca el alma, ¿no? Nos abre de maneras en las cual, el entendimiento es diferente, ¿no? Y cambia. Nos lleva a este proceso de transformación de donde iniciamos en esa primera experiencia, ¿no? Me parece increíble, Mireya, cuando hablas de esto como con esa pasión y aparte como describirlo como ese puente que te permite traducir lo que está sucediendo, que en estos estados expandidos de conciencia que se experimentan en un proceso transpersonal que es tan difícil de explicar lo que está sucediendo o de comprender, que no hay definición para esas emociones, para esas sensaciones en ningún diccionario ni de psicología ni de nada, que es la experiencia misma expandida y que no se sabe qué es lo que se está viviendo. Creo que esto nos rescata muchísimo, Mireya, porque la integración da la clave de la verdadera efectividad de un proceso transpersonal. Si no lo integras, estamos en ese punto de inflexión en donde puede convertirse en una experiencia que se va o incluso una experiencia que te puede generar ciertos diálogos internos incluso te pueden generar más afectación que beneficio. Entonces, en la integración está la gran importancia. No hay una terapia completa si no hay integración. Y las artes, como esa herramienta tan poderosa dentro de la intervención transpersonal, son como ese punto central, como tú decías, ¿no? Como el arte se convierte en el centro
porque es allí como mi altar, es como mi propio proceso de entregar mi trabajo, esa traducción que hay de lo que yo soy, de lo que estoy experimentando para afuera, y que aparte funciona padrísimo para estarte reconociendo completamente, porque al hacerlo visible y tangible, te permite darte cuenta de tu propia evolución, ¿no? Exacto. Fíjate, este punto se me hace es bien importante porque uno de los trabajos que hacemos cuando lo he hecho, bueno, ahora con la pandemia quedó suspendido, pero en el pasado uno de los trabajos era hacerlo en un formato residencial, ¿no? En donde la gente estaba pasando por un proceso profundo de transpersonal y de transformación, ¿no? A través del trabajo de la respiración y en donde el trabajo que hacemos es un trabajo donde cada día había esa conexión con las creaciones, con el proceso de creación, ¿no? Entonces, hacía todo un proceso en donde había toda una combinación de herramientas, tanto con el trabajo que creé con los altares, el trabajo con arte visual, el trabajo con movimiento, y también el trabajo con la tierra y el ambiente en el que estamos, que a mí me parece también fundamental y parte de este trabajo, ¿no? Porque hay algo que ocurre cuando no solamente lo hacemos en nuestro interior como cuerpo, sino lo integramos y hacemos parte, aquello que es parte de nuestro mundo, ¿no? Sea lo que sea, en algunos casos es un espacio urbano, en otros casos, si estamos en la naturaleza, eso también trae gran riqueza, ¿no? El poder integrar cuál es el espacio que a mí me está conteniendo, ¿no? Para que haya un diálogo también ahí, para que haya ahí una conexión y un sostén. Y volviendo entonces a lo que decías tú, a través de observarlo un poco en ese pequeño experimento, ¿no? Del trabajo residencial, nos permite observar esa evolución de la que hablabas, ¿no? Ese proceso en donde podemos concretamente ver el cambio, concretamente ver la evolución que ocurre, concretamente ver qué me está diciendo mi alma, ¿no? ¿Qué está pidiendo? ¿A qué lugares se está yendo desde esos espacios donde a lo mejor en un principio, como tú decías, ¿no? A lo mejor no tengo idea qué es, ¿no? En ocasiones hay muchas experiencias que la gente regresa o vuelve y dice: "No sé qué es esto, ¿no? No sé qué es lo que está ocurriendo", y es bien interesante cómo a través de invitar esta exploración, con las artes, de repente empieza a emerger, ¿no? A través empieza a tomar forma, por decirlo de otra manera, ¿no? Y incluso podemos ir a un año después de la experiencia, ¿no? Y comparar, qué pasó en aquellas creaciones, qué vemos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se está creando ahora, no? Y sí, es de una riqueza enorme, ¿no? Es increíble cómo también la importancia de integrar con las artes te ayuda también a conocer tu propia mitología, ¿no? Tu mitología personal, tus propios arquetipos, esos que son personales de los que Krippner habla, que cada quien tiene sus propios conceptos de las cosas y también conecta con cierta información del inconsciente colectivo que va formándonos y dándonos información de realmente en dónde estamos parados, hacia dónde hay que ir. Y muchas veces tenemos mucho esta maña, Mireya, como psicólogos, de interpretar, de encontrarle una historia a lo que estamos haciendo. Pero a mí me encanta que en el trabajo transpersonal es como tan abierto y tan libre que es dejar a la expresión del ser por sí misma, ¿no? Sin meter mano de la mente. Eso es súper enriquecedor porque Exacto. te sorprende las historias que te puede contar la simple expresión sin tratar de imputarle algún tipo de significado a las cosas. Ujú. Sí. Sí, es interesante que se puede hacer una danza, ¿no? Bien bien importante y bien interesante, obviamente, como, siguiendo lo que el proceso nos está guiando, ¿no?
es el río el que nos va a ir guiando y nosotros nos estamos dejando llevar por él y sin que sea el proceso cognitivo y de interpretación el que guía, ¿no? Sí, Sin embargo, que eso no quiere decir que en ciertos momentos va a ser importante sentarte a crear significados y a utilizarlo y a crear todo un proceso de entendimiento, ¿no? Y que en los momentos clave también en ese momento la palabra y el proceso cognitivo puede dar ancla, ¿no? Sin embargo, sin que sea lo que controla y guía, ¿no? Y sí, y ahí es súper interesante porque en ese sentido hay mucho terreno en común entre estas experiencias que describes del mundo transpersonal y cómo trabajamos con las artes, en donde le damos al proceso la prioridad, ¿no? Y después viene el proceso de concretización y que se va formando y que no quiere decir de nuevo que en un momento dado no le damos más atención, por ejemplo, a un producto estético, ¿no? Para que llegue a ese punto o que empecemos a conversar qué es lo que observamos, pero es lo que viene después, ¿no? que de por sí la estética pues viene del espíritu, ¿no, Mireya? O sea, la belleza es una expresión espiritual, digo, cuando nos imaginamos el paraíso, un espacio como paradisíaco, como increíble, siempre hay como esa belleza estética, que es como el inicio de las artes que viene de esta conexión con la belleza interna, con la conexión para poder expresar y poder integrar todo aquello que esté como esté, al final se convierte en ese acto bello. Y también, mire, ya yo he visto, por ejemplo, y lo he aplicado también, ¿no? En formatos de retiro y cosas así, que las artes no necesariamente solamente van a integrar al final, sino hay una magia que tiene el trabajo con las artes en lo transpersonal que incluso desde el inicio se puede comenzar a trabajar, o sea, tú lo trabajas mucho, tú lo trabajas con los altares, por ejemplo, ¿no? Ujú. Desde para abrir un proceso transpersonal que sabemos que va a implicar mucha energía, mucho trabajo interno, que va a emerger mucha información que ni sabemos qué es lo que va a emerger, ¿no? Se contiene y se recurre de un inicio a esa creatividad interior para honrarla, para que esté y como que también funcionan las artes para abrir pie al trabajo, tanto como para integrar. Totalmente, sí. Sí, y tiene, puede tener, ¿no? Si lo vemos desde el espacio en el que estás hablando, que también incluso me recuerda el modelo un poco de un ritual, ¿no? Sí, Ujú. como del ritual en donde tenemos el espacio de entrada y preparación, luego el espacio intermedio liminal, ¿no? Donde ocurre esta gran experiencia y después la salida, ¿no? Ujú. Y que también hay mucha, terreno en común entre el trabajo y en sí podríamos decir que el arte tiene su raíz en actividad ritual, ¿no? Entonces, y ritual entendiendo como ritual la celebración de lo sagrado de la vida, ¿no? De todas las partes de la vida. Entonces, volviendo a lo que tú comentabas, sí, en el momento en el que estamos entrando, ¿no? En el trabajo, en el proceso, etcétera, se pueden usar diferentes de estos procesos para crear el terreno, para crear el espacio, para crear el contenedor, ¿no? Que nos va a sostener en todo el trabajo, para a través del trabajo con las artes conectar con el proceso de recurso interno, ¿no? Con cuáles son los recursos, cuáles son las fuerzas que están ahí, ¿no? Cuáles son los retos y cuáles son los recursos que la persona tiene, qué tipo de contenedor quieres crear, ¿no? Y en el momento en el que, como tú lo has vivido en el trabajo de los altares, ¿no? El proceso de crear ese espacio de contenedor, ya después al entrar en el proceso hay esa posibilidad de tener ese espacio que nos está conteniendo y no solo eso, sino al cual yo puedo después regresar y entregar lo que un poco, ¿no? Y compartir lo que ha sido ese proceso para que emerja otra nueva creación, ¿no? Y otra nueva relación y me sirva también ya en ese punto como anclaje, y después, bueno,
también poder volver a la comunidad de la que he sido parte, sea porque es un trabajo relacional con una sola persona o porque es en un grupo, ¿no? Em, entonces, sí, también esa parte es bien interesante, ¿no? Y también el lado bien interesante del trabajo con las artes es como un poco este tema que viene también muy de la psicología junguiana, de cómo la psique sabe, ¿no? Hay ese conexión con ese inconsciente colectivo del que hablabas, ¿no? En donde, em, por ejemplo, con el trabajo de arena, ¿no? Que se ve clarísimo cómo en ocasiones entramos a un trabajo de creación, o puede ser incluso en una pintura, y emerge algo que todavía no tenemos en la conciencia. Sin embargo, ya hay a través de este lenguaje profundo que emana a través de las artes con el inconsciente, nos empieza ya a hablar, ¿no? Y nos empieza a dar material que está queriendo emerger y que nuestra psique ya está trabajando antes de que lo hemos traído al consciente, ¿no? Esto que dices es súper cierto. Me ha pasado a mí en lo personal y me ha pasado también con consultantes, que de pronto lo que emerge es algo que, justo por eso insisto en la limitación a limitarte a no interpretar porque me ha pasado varias veces que lo que surge es algo que no ha pasado, pero ya lo dibujó tu ser interno. Yo lo he vivido de una manera mágica. Es como cuando miro para atrás y veo el dibujo que hice hace año y medio, digo, no puede ser que hace año y medio dibujé lo que estoy viviendo ahora. Y me ha pasado también en consultantes. Es una cosa como súper increíble porque el interno es atemporal y el interno sabe, o sea, eso muestra que sabemos hacia dónde vamos y tenemos esa sabiduría que por alguna razón necesita como expresarla y da ese como ese camino, ¿no? Da la pauta también para guiarte, para poder observar hacia dónde vas y mantenerte en ese, pues en el camino donde estás, ¿no? También ayuda mucho al no estar como con esta desesperación controlada, sino también mantener y confiar en lo que está emergiendo desde ti. Y eso es lo que está increíble cuando se hace a partir de un estado expandido de conciencia a cuando se hace con la conciencia, que es como completamente diferente la forma, el objetivo es diferente. Uno es terapéutico y el otro es terapéutico pero integrativo. Y al integrar, pues te tienes que abrir a lo que sea que te está tratando de decir tu interno y percibir lo que sea que tienes que percibir y dejar que suceda. Y eso es bellísimo. Ujú. Sí, sí, y bueno, invita a una confianza, ¿no? Aprender a tener esa confianza en algo que es mucho más grande que nosotros y que es coparticipatorio en el trabajo de la emergencia de nuestra alma, de la expresión, ¿no? De ese mundo interior en conexión con todo lo que somos parte de. Y como hay esta co-creación que se da en el proceso y entonces se manifiesta, ¿no? En la expresión del proceso creativo, y que sí, trae una riqueza increíble, ¿no? Y nos permite Increíble. hay algo te quería comentar que mencionaste, am, con este tema de, ¿no? De que produce algo que es bien importante, que es crear, como que nos invita a crear una intimidad con ese mundo interior, ¿no? A través de nuestras creaciones, ¿no? A través de una danza, a través de un movimiento, a través de un sonido, que en un momento dado al inicio a lo mejor puede asustar, ¿no? Porque finalmente cuando invitamos a todos nuestros sentidos, que cuando estamos trabajando con un trabajo de arte expresivo, están invitados a participar todos nuestros sentidos y eso representa que mucho más de lo que somos y de nuestro ser puede expresarse, ¿no? Es un pedacito así de la grandeza de nuestro ser, la que nos enseñan a expresar. Entonces, en el momento Sí. en el que empezamos a expresar, tanto con estas experiencias de conciencia expandida como con el trabajo de las artes, etcétera,
empezamos a confrontarnos con el lado de nuestro ser que es mucho más grande de lo que nos hemos dado permiso o el mundo y la vida nos lo ha dado. Y eso puede traer miedo, puede traer, ¿no? El querer cerrar, el querer. Entonces, es hermoso también el hecho de que en el trabajo con las artes expresivas hay, por eso es que hay de la misma manera que cuando estás trabajando con alguien, hay un guía, hay un terapeuta, hay ¿no? Que está ayudando a esa apertura. Lo mismo ocurre acá, porque en un momento dado alguien a lo mejor no está listo para hacer toda una representación teatral en un momento dado, pero sí puede emerger, sí puede empezar simplemente con un acto de expresar a través de pequeñas posturas, por ejemplo, ¿no? O de un pequeño dibujo que simplemente sea de colores y no tener que hacer forma, ¿no? O sea, hay muchas entradas que pueden empezar a crear esta relación con el producto y con el proceso expresivo artístico para entonces ir abriendo este proceso de intimidad con nuestro ser interior que cada vez se va creando más cercano, ¿no? Y entonces ya la expresión auténtica empieza a ser cada vez más grande, ¿no? Y ahí es donde además también se vuelve juguetón y se vuelve, ¿no? También este trabajo con las artes invita el juego, invita ese lado que quiere poder expresar más allá y, em, entonces sí volviendo a este tema, ¿no? También nos hace ver los lados en donde no hay conexión, donde hay vacío, donde hay, y lo hacemos a través de también la expresión en el trabajo con la sombra, con lo que no hemos visto, y nos permite en cierta manera una relación más segura, más permitida, podríamos decir, ¿no? Para ir dejando salir, esa sombra y que pueda hablar, ¿no? A través de colores, a través de voz, a través de danza, y de nuevo que la relación pueda seguir y emerger, ¿no? De ahí que cuando hay un retiro o un taller transpersonal es una locura y la gente que no sabe nada dice, ¿qué carajos está pasando ahí? Y es que es una bola de expresión que en realidad a mí me impacta a veces como incluso una vocalización, vocalizar una vocal y comenzar a intentar sacar la voz, es como que yo no me conocía, no sabía ni siquiera que tenía la voz tan bajita o que me iba a salir ese vocerrón, ¿no? O me Ujú. doy cuenta que la cadera como que, no sé, me da vergüenza, me da no sé qué, mover la cadera. Entonces, no es solamente la integración, sino también lo que viene a tu conciencia, todo lo que emerge de autoconocimiento que dices, ¿no? Como ir llegando a esa intimidad y darte cuenta de cómo, como bien dices, estamos muy limitados en la expresión y, y bueno, es como darle salida y cuando estamos haciendo un trabajo de expansión de conciencia, pues invitamos a que, por supuesto, se requiere, así como hay estados no ordinarios de conciencia, pues también estados no ordinarios de expresión les llamaremos al trabajo con las artes. Sí, Te voy a leer una preguntita que tengo aquí, mire ya. sí. Dice Lies, buenas noches, gracias a ambas por compartir. En junio tuve clase en el diplomado que imparte Ampidet y ha sido un verdadero placer que Mirella nos haya guiado. Sin duda, expresar es sanar y más cuando se hace a través del espíritu, la conciencia y el amor. Muchas Mm, gracias, Lies. Carmen, gracias. hola Carmen, buenas noches. Carmen dice, buenas noches, ¿a qué se debe que habemos personas que en un trabajo transpersonal nos cuesta trabajo expresarlo en un dibujo o pintura y no así, por ejemplo, en otra expresión como la música y la danza? Porque, bueno, es natural que todos somos diferentes, ¿no? Digo, pueden haber varias respuestas a la pregunta, pero en términos generales, para empezar, todos somos diferentes y podemos tener más relación o facilidad o comodidad incluso con una u otra de las expresiones, ¿no? Entonces, por un lado puede haber eso, que sí, a ti te salga mucho más natural expresar a través de una modalidad u otra, ¿no? Ahora, lo que es bien interesante es cuando nos invitamos a
a dar el brinco y el paso un poco a expresar a ese mundo en el cual no nos es conocido, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice mi maestría y el entrenamiento, teníamos que elegir un arte que jamás se nos ocurriría escoger y que nos confrontara en todo nuestro ser. Y en aquel momento yo escogí improvisación con teatro, ¿no? Y y bueno, eso inicialmente fue lo más confrontador que pude haber elegido. Me sentía de lo más inadecuada, tímida, introvertida, bueno, consciente de cada pedazo de sonido que salía de mí, y a la vez, fue el proceso más transformador que pude haber elegido, ¿no? Entonces, de nuevo, la invitación es a sostener cualquiera de esos espacios en donde nos sentimos, ay, no puedo hacer esto, o no me sale bien, o mira, todo eso viene de la mente racional y del juicio y de condicionamiento, de la invitación que yo le hago a la gente cuando hay esos espacios de, ay, no puedo, o no me sale bien, o no, es empezar con lo más básico de los sentidos. Por ejemplo, en el caso de una pintura, ¿no? Empezar con color, con forma, y dejarte ir nada más por ahí. ¿Qué color me atrae? ¿Qué forma me viene? ¿Hay algún tipo de forma que quiere expresarse, no? Y de ahí ir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué quiere manifestarse? ¿De qué color es, no? Y de ahí empezamos. Y es bien interesante cuando confrontamos esos espacios que sentimos que con alguna de las artes no podemos, no hacemos. En muchos grupos me pasa, por ejemplo, que hay gente que dice: "No, yo nunca bailo", ¿no? A mí bailar no. Y yo lo que me gusta invitar es, quitemos la palabra baile, ¿no? Tomemos la palabra movimiento. Todos nos movemos. Incluso alguien que tenga alguna situación de impedimento puede moverse desde la silla de ruedas, ¿no? Puede moverse desde la cama. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a expandirme a través de expresar con ese movimiento, ¿no? Entonces la respuesta es como dual, ¿no? Por un lado, sí es cierto que hay esos espacios que son más cómodos, que nos dan la expresión inmediata y es maravilloso. Y por otro lado, a retarnos a tomar como ese pequeño paso hacia donde no lo hemos hecho y donde a lo mejor incluso viene, ¿no? Confrontación con esos espacios profundos como decías, ¿no? A veces el usar la voz, por ejemplo, lo he observado, nos pasa mucho a mujeres, el trabajo con voz, ¿no? Obviamente a todo mundo puede ser, pero hay algo muy, muy profundo en ese tema de silenciamiento, de no poder expresar, ¿no? Yo también lo Entonces, percibo mucho, Mireya, en el movimiento, por ejemplo, en talleres, en grupos. Es muy evidente cuando una persona tiene un tema ahí con el movimiento, ¿no? O con la danza, o con el incorporarse a la música y dejar que el cuerpo hable. Entonces, muchas veces, es como, ok, si ahí sientes que eso no vibra contigo, pues no está de más como explorarlo y ver, a ver, qué está sucediendo ahí, ¿no? Y en específico en Carmen, como la conozco, como te conozco, Carmen, este, pues me atrevo a decir que tú hiciste un trabajo con color muy, muy interesante, donde hubo como un desdoble de información interesante. Entonces, igual y hay que, o sea, invitarnos a explorar, no, porque este trabajo integrativo con las artes no es, digo, es integrativo con las artes porque se recurre a las artes, pero las artes desde esta visión son como una expresión más interna, más espiritual, más de esencia que un estudio del arte, ¿no? Porque es muy común que la gente de pronto dice, es que yo no sé dibujar, es que yo no soy creativo, o yo lo he visto en muchos talleres que la gente comienza a comparar sus trabajos con los otros. Aquí en Ampidet ponemos a la gente a dibujar piedras sobre piedras y están como, mira la mía, y es como comparando por esas mismas inseguridades que queremos de alguna manera, es esta estructura que tenemos social y de exigencia, de competencia con nosotros mismos. Entonces, esto ujú. invita a que, como bien dices tú, ¿no, Mireya? Que no se le llame danza, que se le llame movimiento, ¿no? Que no se le llame a lo mejor pintura, que se le llame expresión del color, o no sé, algo de modo que todos podamos tener acceso
y también nos atrevamos a confrontar qué es eso que me dijeron a mí, ¿no? Que no Ujú. podía, ¿no? Que no podía cantar, que no podía bailar, que no podía pintar, y entonces estamos completamente inexpresivos, y la expresión espiritual es a través de las artes. Sí. Entonces, es un lenguaje espiritual. Entonces, pues sí hay que verlo como un lenguaje y observar y explorar todas las formas de expresión, ¿no? Exacto. Y que en el Ujú. fondo la base fundamental que estamos queriendo sostener, ¿no? Es este increíble regalo que tenemos los seres humanos de la posibilidad de responder creativamente, ¿no? Tanto a nuestro mundo interior como a lo que está pasando afuera, ¿no? Estamos viviendo en momentos tan tremendos en nuestro colectivo, por ejemplo, en donde muchísimo no se puede entender, muchísimo hay preguntas, en donde, ¿no? Y sin embargo, muchísima gente que yo conozco está en procesos de transformación, sea consciente o no, pero bien fuertes. Entonces, el poder volver a una práctica que nos recuerda que esto es algo que es innato a todos los seres humanos y no solo eso, sino que es un aliado que nos puede ayudar a poder responder a momentos duros, eso también cambia un poco esta idea de que estamos creando un producto, ¿no? Sino ya la creación del producto es el último, último, último en la fila, ¿no? En este momento lo estamos, qué maravilla que podemos acceder a estos regalos que tenemos como ser humano, que es tanto el poder imaginar, el poder crear con la imaginación, ¿no? No me acuerdo cómo va esa frase de Einstein, que era algo así como la razón es limitada, la imaginación circula, ¿no? Abraza a toda la humanidad o algo así, no me acuerdo exacto cómo va, pero es esto, ¿no? Es que ¿cuál es la palabra que estoy buscando en español? Como echa a andar, ¿no? En realidad, en el fondo, la vitalidad del ser humano, ¿no? La necesidad de expresión, de vida, de podernos sentir completos en el fondo, ¿no? A través de invitar todas estas partes de nosotros mismos, de nuestros sentidos, de nuestros... Y entonces estas herramientas nos dan toda una diversidad de posibilidades, ¿no? Y si lo sostenemos desde ahí, entonces todo este tema de comparar, de si está bien, mal, si está bonito, feo, se elimina, porque en el fondo, después cuando yo he estado, por ejemplo, en un taller de una semana completa donde todo el mundo está creando, ¿no? Y al final de la semana ponemos todas las creaciones afuera, obviamente hay todo tipo de creaciones, ¿no? Porque la gente ha estado pasando por todo tipo de experiencias. Y es hermoso cuando ves aquella sala. No existe cuál es bonito y cuál es feo, ¿no? Porque es real, porque ha venido desde el centro del sentir humano, sea hermoso, feo, vergüenza, dolor, rabia, gozo, ¿no? Lo incluye todo. Entonces, en ese sentido y nos despierta. Esa es la otra cosa, ¿no? En el momento de que estamos presentes a creación de esta manera, hay algo que se despierta, ¿no? Y una de las cosas para pasar a la otra pregunta, pero algo que yo siempre invito es que me lo inspiró un maestro con el que yo hago danza y movimiento, que él siempre dice, ¿no? Aquello que ves fuera de ti que te llama la atención, tómalo como inspiración, ¿no? O sea, en lugar de tomarlo como competencia o por qué yo no puedo hacer eso, ay, ¿qué es lo que ese color rojo me está llamando?, ¿no? O mira cómo se mueve esa persona, voy a ver, a experimentar cómo me muevo yo como ellos, ¿no? Por algo hay algo que está resonando acá de lo que está allá, ¿no? Y también eso cambia esa perspectiva de comparación no, nos pasa a todos, se ha vuelto, es algo que nos enseñaron desde niños, ¿no? Entonces hay que Sí, romper con toda esa estructura, ¿no? sí, hay que romper mucha estructura porque este es como muy confrontativo ante eso. Ujú. Lulu dice, gracias, Jos, como siempre, todo muy interesante. Gracias a ti, Lulu. Lies pregunta, Mireya, ¿por qué después de un trabajo transpersonal tengo en mente expresar algo y termino dibujando algo totalmente diferente?
Pues lo que me viene a mí es esto que estamos hablando, de cómo, ¿no? La mente racional nos puede decir: "Ay, quiero hacer esto", y puede tener como todo un plan, ¿no? Y sin embargo, saliendo de una experiencia como la que describes, estamos tan conectados que entonces, hay algo mucho más grande que llega a expresarse, ¿no? Y que va más allá de lo que a lo mejor esa mente dijo: "Ah, aquí, esto es lo que voy a hacer", ¿no? Claro. Eh, Muy bien. Oscar Gerardo dice, muy interesante, felicidades por este espacio y compartir. Gracias a ti, Oscar. Oli nos dice aquí en Zoom, gracias al trabajo que realicé con Mirella, me di cuenta de que traía un bloqueo en mi creatividad. Ese bloqueo fue porque de niña me dijeron que el arte no era lo mío. Entendí que el bloqueo era emocional y me provocaba insuficiencia en mi valía. A partir de allí empecé a sentirme y a aceptarme en mi totalidad. Gracias. mm, Ujú. Precisamente eso es Gracias. lo que se logra, ¿no? Ujú. Sí, gracias, Oli. Sí, exactamente, ¿no? A través de darnos cuenta de cómo nos confronta con ver esos espacios, esos condicionamientos, entonces viene, ¿no? Una vivencia mucho mayor de nosotros y esta aceptación de la que hablas, ¿no? Ujú, Sí, porque aparte como estos comentarios están súper importantes, súper interesantes porque uno es como la expectativa que yo tengo de lo que voy a hacer, ¿no? Em, qué quiero yo plasmar o qué quiero yo danzar o cómo quiero cantar? Y entonces es como cuando estás haciendo cuando estamos hablando de un trabajo interior a través de arte, sale algo que no hay manera de que lo podías haber planeado. O sea, sale algo completamente diferente y casi siempre termina uno sorprendido. Y sigue lo mismo, ¿no? No, uno es la expectativa y otro es lo que yo pienso de mí. Como yo no puedo bailar esto, yo no puedo hacer esto, me pasa mucho, yo creo que a ti también, Mireya, bueno, tú ya tienes mucha experiencia en llevar a la gente a esto, pero al inicio la gente cuando está como de primera vez, pasa mucho esta cuestión de que se ve como esa vergüenza para expresar y eso es como sacrilegio, eso es como eh, eh, eso proyecta como nuestras formas de expresarnos nosotros mismos. Es una forma de comunicación tener como esta confianza. Y por eso la importancia de que la gente, o sea, no solamente a nivel terapéutico, sino que la gente se explore en estas formas expresivas que son como muy, muy desde adentro, muy de esencia, ¿no? ujú, exactamente. Y que a veces, ¿no? Con lo que mencionas de la vergüenza, a veces por ahí es por donde tenemos que comenzar, ¿no? Si ese es como el primer filtro que se presenta, una de las cosas que ocurre mucho, ¿no? Y que a veces incluso los padres lo hacen sin intención de crear algo mal, ¿no? Pero ay, ¿cómo? Qué barbaridad que estás sintiendo eso. No, no sientas eso. A través de ese tipo de comentarios creamos vergüenza sobre vergüenza, ¿no? Y entonces se crean toda una serie de filtros ahí que uno de los grandes regalos de este tipo de trabajo expresivo y del trabajo con las artes, etcétera, es no solamente poder empezar desde donde estás, vamos a cómo quiere moverse la vergüenza, ¿no? ¿Cómo la vamos a dejar que se exprese? De qué color es la vergüenza? ¿Cómo quiere? Y entonces entramos por lo que sea que está ahí. Y lo interesante es que a través de ir por ese camino, de repente puede emerger una imagen contrastante que también nos da la opción de cómo puedo yo vivir esto de una manera en la cual me da otra respuesta, ¿no? Y donde me da un espacio de liberación, de libertad, etcétera. Entonces, eso es lo hermoso, ¿no? Que al dejarnos guiar por el arte mismo, las respuestas van a ir llegando y entrando, ¿no? Pero dándonos permiso de empezar donde estamos, porque eso es lo que es verdadero, ¿no? En ese momento, y esa es la energía que quiere hablar, esa es la energía que quiere manifestarse. Y si entramos, si eso es lo que está ahí, y entonces nos lo brincamos para hacer otra cosa, ya en ese momento se creó un espacio de distancia con lo que está siendo 100% auténtico, ¿no? En el proceso emocional y de expresión. Y en el momento en el que nos dejamos llevar, de repente, ¡pum!, se abren espacios que ni nos imaginamos, como estaban comentando ahora, ¿no? Esta sensación de, ay, yo pensé que iba para acá y paz, nos sorprende, ¿no?
que ese es parte de lo maravilloso del trabajo, tanto transpersonal como este trabajo que estamos hablando, porque el gran misterio nos puede sorprender, ¿no? No, al abrirnos de estas maneras, podemos ser sorprendidos por aquello que es mucho más grande dentro de nosotros y dentro del gran misterio del que somos partes y la psique humana, ¿no? Con su gran riqueza. Pero para hacer eso lo único que necesitamos poder hacer es decir, ok, aquí estoy, ¿no? Voy a Eso. encontrarme y lo voy a permitir. Y de ahí vemos qué, ¿no? Que en un estado expandido se logra bien bonito, Mireya, porque entonces te conviertes en lo que sea. Y entonces es como convertirte en ese canal de expresión de lo que sea y descubres partes bien interesantes de ti. Es muy bonito y aparte, pues yo los invito, si algunas de las personas que nos están viendo son psicólogos o psicoterapeutas, pues a la congruencia, ¿no? Si vas a trabajar, si estás con toda la intención de conocer más sobre la integración con las artes, pues primero trabajarte tú, ¿no? Como lo exige también esto, lo transpersonal. O sea, si como terapeuta tienes algún tipo de bloqueo o algún tipo de reticencia con alguna forma de expresión, pues lo más probable es que limites a la persona que está frente a ti y tú solito pongas como esa barrera e interfieras en el proceso del otro con esos mismos miedos o vergüenzas o lo que sea que tú tienes. Entonces, pues bueno, yo los invito a que participen de alguno de los talleres de Mireya y también pues ojalá el año que entra podamos traerte a Campidet, Mireya, y que se junte la banda por acá y que nos regales de tu presencia y un taller por acá para que la gente no solamente se quede con la teoría, sino también que lo viva porque este tipo de cosas son muy, muy, muy bonitas a nivel teórico, pero a nivel se tienen que vivir, no lo podemos dejar nada más en la teoría. Muchísimas gracias, Mireya, muchas gracias, qué rico platicar contigo y qué honor tenerte aquí esta noche. Ay, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y encantada estar aquí con todos ustedes. Gracias, Jos. Y sí, es un placer participar en Ampidet. Y aquellos que quieren contactar con mi trabajo es almaquecanta.com, la página. Y ahí está todo. Ahí la tenemos también en la página de Ampidet, están los datos de Mireya y también en la comunidad está Alma que Canta. Pues muchas gracias, Mireya, gracias por todo. Felices de tenerte por acá. Muchas gracias a todos los que se conectaron y se tomaron el tiempo para estar con nosotros. De todos modos, pues lo vamos a subir si lo están viendo en diferido. Nos pueden escribir también con cualquier duda o pregunta. Pone Alejandra que gracias a mí la danza me salvó y Lupis da gracias también. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias a todos. Pasen muy bonita noche y nos vemos el otro jueves. Va a ser a mediodía el próximo jueves porque nuestro invitado va a transmitir desde España, es Román Gonzalvo y vamos a hablar sobre el narcisismo espiritual. Román Gonzalvo es presidente de la Asociación Transpersonal Iberoamericana, entonces pues va a estar muy, muy interesante esa charla. Cuídense mucho y pasen muy bonita noche. Gracias. Un abrazo, Mireya.